Perfecto. Como les volví a repetir, desgraciadamente tenemos muy pocas horas académicas para desarrollar estos temas. Lo que generalmente yo hago es algunos temas no los hacemos como ustedes quieran, no hay tiempo, no son temas que de alguna forma sean importantes en formación como médico general. ¿Cómo se para? ¿Ya? Esto igual que lo veía. Allá hay. Vamos a empezar con la parte teórica. Tenemos hasta las 4:15. Vamos a avanzar. La primera parte que nos toca es hablar sobre patologías del esófago. Acá nos interesan dos patologías, los pocos son también las más frecuentes de patologías esofágicas, que son el ERGE y la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la calambres. Primero vamos a hablar de algunos puntos importantes del esófago. El esófago es un órgano tubular que comunica la faringe con el estómago. La función primordial del esófago es que pasen los alimentos y que estos no regresen hacia el esófago, ¿no? Que pasen lentamente por la parte de los esfínteres, ¿no? El esfínter esofágico superior está formado por el músculo picofaringeo y el esfínter esofágico inferior que no está formado por un músculo presente, sino que son bastantes músculos lisos, digamos, que están ahí, ¿no? Que de alguna forma van a producir una presión en la parte inferior del esófago, ¿ya? Por factores más que todo hormonales. Entonces, este esófago, muy aparte, tiene peristaltismos, tiene movimientos peristálticos primarios, que lo que hacen es primordialmente llevar el bolo alimenticio, que de alguna forma por la masticación y por los jugos secretados por la saliva, van a formar un bolo. Este bolo alimenticio va a pasar hacia el estómago, pero para que pase por el esófago que hace peristalsis, movimiento rítmico, con ritmo. De ahí que tiene, eso es una de las peristalsis primarias, de ahí tienen las peristalsis secundarias, que lo que hacen es los restos que quedan en el esófago ayudan a que siga pasando. Y también hay unas peristalsis terciarias que desgraciadamente son patológicas, que son arrítmicas. Esto puede producir una patología que es el espasmo esofágico difuso, que es un tipo de patología, ¿ya? Y ahí, en la parte mucosa que nos interesa, lo que sé, que el esófago es un epitelio escamoso stratificado no queratinizado. Es como la piel. ¿Cuál es la diferencia? Que la piel es queratinizada. ¿Y esto por qué es importante? Porque existe una patología que es de una forma en la que más se refuerza en el reflujo gastroesofágico, que es el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia. ¿Qué es una metaplasia? Es un cambio de epitelio. Entonces, ¿qué sucede en esta patología del esófago de Barrett? Que se produce porque hay mucha persistencia del ácido clorhídrico del esófago. El epitelio o la mucosa esofágica no está preparado para un pH ácido. ¿Entiendes? ¿No? Por lo tanto, si este pH ácido está mucho tiempo en el esófago, que es lo que sucede en el reflujo, va a haber cambios metaplásicos. Cambio de epitelio. Entonces, el epitelio escamoso se va a convertir en un epitelio cilíndrico. ¿Y este cambio cómo se llama? Esófago de Barrett. Así es, ¿no? Y el esófago de Barrett, ¿cuál es lo malo? Que es una lesión perineoplásica. De ahí puede convertirse en una displasia y de ahí a un cáncer, a un adenocarcinoma. Entonces, por eso es importante esa mucosa. ¿Ya? Lo que es importante es esto, que los primeros 12 centímetros son músculo estriado y la parte final es músculo liso. ¿Ya? De la parte del esófago. ¿Qué más? Normalmente, acuérdense que el esófago tiene varias secreciones, ¿no? La parte, por ejemplo, del ácido clorhídrico es por las células parietales, la pexina, ¿no? o en este caso el pexinógeno, es secretado por las células principales, ¿no? Que son las células toxínicas, que su función mayoritariamente es ayudar a la digestión con un pH adecuado, un pH ácido, y con la formación de pexina por este ácido clorhídrico. El pexinógeno se convierte en pexina por el pH ácido. ¿Y qué va a hacer esto? Va a empezar a degradar las proteínas, ¿ya? Pero ¿qué sucede si esta pexina y este pH muy ácido va hacia el esófago? Lo que va a hacer es lesionar el esófago, producir una esofagitis, ¿no? Que es una inflamación esofágica. Desde el punto de vista histológico, la mayor diferencia entre la parte externa que tenemos acá, que es la parte externa de las capas histológicas, es que el esófago tiene lo que ven ahí adventísimo, ¿no? En cambio,
toda la parte digestiva, el estómago hacia abajo que tiene peritoneo. El peritoneo, que de alguna forma es más grueso, y tiene mayor de parte defensiva de la parte abdominal. La denticia, de alguna forma, es más delgado, tiene mayor probabilidad de romperse. Por eso que muchos pacientes, cuando tienen vómitos incoercibles o vómitos muy exigentes, pueden hacer retardo esofágico, ¿no? Porque de alguna forma su denticia es mucho más delgada. Lo otro es esto que es la parte histológica, y esto nos interesa para cuando hablemos de acalasia, ¿no? Cuando hablemos de acalasia, ¿qué va a haber ahí? Generalmente, acuérdense, ¿no? Tenemos la mucosa, la muscular mucosa y la submucosa. En la parte muscular, ¿no? Acá tenemos dos cosas. Tenemos acá el plexo, ¿no?, de Meissner y el plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach, ¿de qué se encarga? De la función motora, del movimiento. Y el plexo de Meissner, ¿de qué se encarga? De la secreción, ¿no? De la parte de secreción, de diferentes sustancias que tienen secreción en la parte, no solamente esofágica, porque esto lo tenemos en toda la parte del estómago, intestino, ¿ya? Este plexo de Auerbach, cuando se lesiona, ¿qué va a producir? Va a producir que no haya una adecuada peritractismo. ¿Eso cómo se llama? Aperistalsis, ¿no? Y eso va a hacer que generalmente, ¿no?, en los pacientes que tienen acalasia, el esófago se dilate. El esófago se dilata y produce una patología que se llama acalasia, ¿ya?, que es por descripción del plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach, y que este plexo de Auerbach, más que todo, va a estar regulado por un neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿no?, que es la que produce la peristalsis, ¿ya? Entonces, decíamos que los tercios, dividiéndolo por tercios, me gusta mucho la literatura dividir al esófago en tercios. El tercio superior es un músculo estriado, el tercio medio tiene mezcla de músculo estriado y liso, y la tercio inferior es un músculo liso, ¿no?, acá es donde tenemos la parte de la decía y el fin del esófago. Normalmente, fisiológicamente, para entenderlo mejor, puede haber reflujos, ¿no?, reflujos gastroesofágicos, pero estos mayoritariamente tienen que ser menos de 50 en 24 horas. ¿Y cuáles son las características de estos reflujos? Que son de corta duración, que no son nocturnos, que no producen sintomatología, que no lesionan el esófago, ¿no?, y que el porcentaje de tiempo con pH menor de 4 al 4% de pHimetría. Es decir, que mayoritariamente, ¿no?, que el pH esté menos de 4, pero no en mucha proporción de tiempo. Esa es la traducción de eso. Por lo tanto, cuando hablamos de reflujos patológicos, cuando son de larga duración, cuando son nocturnos, cuando producen síntomas, cuando lesionan el esófago y cuando el pH es muy ácido por mucho tiempo. Esas son las características que finalmente nos hacen diferenciar entre un reflujo normal y un reflujo patológico, ¿ya? Esta consecuencia del reflujo patológico, que lo habíamos explicado, ¿no?, es más que todo en la parte occidental. Y la gran variabilidad clínica. Si lo explicamos, ¿qué significa esto? Que muchos pacientes, por ejemplo, pueden tener el síntoma cardinal del reflujo gastroesofágico es la piosis. ¿Qué es la piosis? Es una sensación de ardor que generalmente puede empezar en la boca del estómago, del epigastrio, para hablar como médicos, subir por la región torácica y terminar en la boca. Es una sensación de acidez, ¿no? De acidez, pero no solamente en el epigastrio, sino que sube hasta la boca. Entonces, esta piosis, puede ser una manifestación muy intensa, una gran piosis, donde el paciente tiene un gran dolor, un pulso de dolor. Y algunos pacientes al revés, pueden tener poca o una piosis, digamos, moderada. Pero ¿qué pasa? Yo le hago la endoscopía al paciente y el paciente que tiene una gran piosis tiene una esofagitis leve. En cambio, el paciente que tiene una piosis leve, moderada, le hago una endoscopía y tiene una esofagitis severa. ¿Cuál es la traducción de esta? La traducción de esto es variabilidad clínica, que a veces la intensidad del síntoma no es lo mismo que se va a reflejar en la endoscopía en la esofagitis. Eso es lo que se llama variabilidad. Factores de riesgo. La edad, cuando uno va, es decir, el esófago, muy aparte del esfínter, necesita algunos componentes externos para estar fijo. Porque si no, imagínense que el esófago se iría hacia arriba o hacia abajo, produciría más reflujo. Y eso sucede a veces cuando hay patologías hernias. Entonces, cuando va pasando la edad, esta parte de refuerzo que tiene el esófago hace que se pierda, por lo tanto, tiende a tener una mayor cantidad de reflujo, ¿no? La parte del sexo masculino también, de alguna forma, por el tema del tabaco y el alcohol, aunque cada vez se
se fuma menos a nivel mundial. Lo otro es el sobrepeso o la obesidad. El sobrepeso y la obesidad que producen aumento de la presión intraabdominal, así como el embarazo. Hace que aumente la presión y al aumentar la presión, ¿qué pasa? Que haya mayor reflujo. Cuando hay mayor presión intraabdominal, hay mayor reflujo. Esto hace que tu paciente tenga mayor reflujo. El alcoholismo, el ejercicio, el tabaco, algunos medicamentos, finalmente todo esto puede estar relacionado a que haya mayor cantidad de reflujo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dicen las guías internacionales sobre un individuo que presenta ERG? Si requiere pirosis con una frecuencia de 2 o más veces por semana, ¿no? Entonces, por eso va a acudir el paciente, ¿no? Por el tema de la acidez. Y acá lo que decíamos, ¿no? Si este esófago lógico tiene al diafragma, tiene al esfínter inferior cerrado, en este caso, porque si es el músculo que se abre y se cierra de acuerdo a las necesidades, y también tiene la parte externa que es el diafragma y el tornillo. Otros músculos, otros ligamentos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como todo, el epitelio esofágico tiene factores defensivos. La barrera antirreflujo. ¿Qué es la barrera antirreflujo? El esfínter. El aclaramiento esofágico. ¿Qué es el aclaramiento esofágico? La peristalsis, la limpieza del aclaramiento esofágico. Y la resistencia a la mucosa, ¿no? Que esto varía de persona a persona. Y los factores agresivos que son el volumen y la naturaleza del contenido refluido. Por eso que a estos pacientes que se les tiene que recomendar que no pueden comer mucha comida, sino pueden ser comidas copiosas o con alimentos que enlentezcan la peristalsis o enlentezcan el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, la grasa. Todo lo que tenga grasa hace que se enlentezca el vaciamiento gástrico. Y si yo enlentezco el vaciamiento gástrico, ¿qué va a pasar? Que haya mayor probabilidad de un reflujo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Más lento se mueve el estómago, hay mayor posibilidad que los alimentos puedan regresar al estómago. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El ácido de la pexina, que eso ya lo hemos descrito, ¿no? Finalmente, no solo la pexina lo que hace es degradar las proteínas, pero también puede degradar las proteínas buenas, las proteínas de nuestra capa mucosa o nuestra capa muscular, ¿no? Que son también proteínas, en la parte de histología. ¿No? Y las sales biliares, más que todo es cuando hay ya algunos casos de cirugía donde se pega, por ejemplo, el esófago con el duodeno, perdón, claro, con el duodeno, con el yeyuno, para de alguna forma evitar, o como parte del manejo, por ejemplo, de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, ahí puede haber reflujo, pero que es de sales biliares, ¿no? Todo tipo de complicación, ¿no? Entonces, lo que decíamos era esto, ¿no? Que finalmente está el esfínter, pero por ejemplo, acá tenemos el ligamento esofágico, acá está el esfínter, ¿no? La pleura diafragmática, y hay una parte del esófago intraabdominal, que es pequeñito, es centímetros nada más. Es decir, hay un esófago torácico y hay un esófago abdominal. Pero mayoritariamente el esófago es un órgano de qué tipo? ¿Torácico o abdominal? Torácico. Así es. El paso del contenido ácido de la pexina del estómago del esófago es factor clave. Hemos explicado que el contacto de material fluido desde el estómago con la mucosa del país ocasiona los síntomas y las lesiones citopatológicas características de lo que vemos. Muy bien, entonces existen cosas importantes en esto. Por ejemplo, hay dos tipos de esfínter, ¿no? Uno que es el esfínter intrínseco, que es el esfínter del esófago inferior, y otro que es el esfínter extrínseco, que es el diafragma plural. Este esfínter extrínseco está formado por músculo liso, que lo explicamos, por ejemplo, al final. Generalmente este esfínter mide de 3 a 4 centímetros de longitud y tiene una presión de 10 a 26 milímetros de mercurio en reposo. Y el 70 de los pacientes con ERG tienen una mecánica incompetente. ¿En qué se traduce la mecánica incompetente? Acá estamos. Si yo tengo una presión basal entre 10 y 26 y la presión está menos de 10, ¿qué significa? Que no hay mucha presión. ¿Cómo está este esfínter? Contraído o relajado. Y no hay mucha presión. Relajado. Mayor. De alguna forma, ¿no? Lo que decíamos, si este esfínter en vez de ser grande está chiquito, ¿no? Lógico, también puede tener, ¿no? Y que, como decíamos, ¿no? Hay una pequeña porcentaje, pero si el esófago es más intraabdominal, también va a haber mayor riesgo de reflujo. Todos esos factores finalmente hacen de que haya mayor tipo de ¿no? Y lo otro es esto, el esfínter, que es el diagrama que es la parte extrínseca del esfínter, ¿no? o de la como le digo, la parte que hace
Para entenderlo mejor, que hace o que ayuda a que en la parte de todo el esófago esté con mayor sostén, digamos, ¿no? En la parte periostral. Entonces acá tenemos la parte de la función alta relación con respiratoria, pérdida de la relación anatómica con el filtro superior, limitación de la función del espíritu. ¿No? Ahorita vamos a verificar las hernias. Lo otro es el esófago, ¿no? Si el esófago no se mueve adecuadamente, ¿qué va a pasar? Va a haber más tiempo que ese ácido esté en el esófago, ¿no? Entonces eso también hay que controlar. Y por último, el retraso del vaciamiento gástrico, lo que decíamos, ¿no? Si la parte de la peristalsis estomacal o el movimiento peristáltico que tiene que hacer el estómago no es el adecuado, también va a haber mayor riesgo de fiebre, ¿no? Todo esto finalmente influye en la parte del y lo otro es esto. ¿Qué es una hernia? Una hernia es cuando la parte del esófago abdominal o hasta el estómago pasan hacia dónde? Hacia la región torácica, ¿no? Estas hernias se llaman hernias por desplazamiento o deslizamiento, ¿no? ¿Y qué pasa? A las personas que se les encuentran estas hernias, ¿qué se ha visto? Que hay mayor relación con esofagitis y mayor relación con esófago de Barrett, ¿no? Comparados con pacientes sanos. ¿Qué traduce esto? Que las hernias es un factor de riesgo para hacer reflujo, para hacer esófago de Barrett y por lo tanto hacer cáncer de esófago, ¿no? Esa es la traducción. Ok, ¿por qué la hernia favorece el desarrollo? Pérdida de soporte extrínseco, lo que hemos conversado de diafragma natural, interacción con el esfínter crónico, dificultando el aclaramiento esofágico, ¿no? Produciendo un reflejo. Entonces, el síntoma cardinal, ¿cuál es? La pirosis, ¿no? Y hay otros datos importantes, la regurgitación. La regurgitación es cuando de alguna forma el alimento aparece en la boca pero sin náuseas ni vómito, ¿no? Se regurgita, ¿no? Los otros síntomas son disfagia y enofagia, que no son muchos, pueden haber en otras patologías, pero que igual se describen. Y lo otro son los síntomas atípicos, es decir, ¿qué significan los síntomas atípicos? Que son síntomas que no son de alguna forma producidos netamente por la acidez, pero que esta acidez puede afectar a otros órganos. Por ejemplo, un paciente puede llegar a la emergencia por una pirosis intensa, un dolor torácico, y que la gente lo puede confundir con una infarto de miocardio, digamos. Puede confundir, ¿no? Porque puede, por la intensidad del dolor. O este líquido o este ácido se puede ir hacia la laringe, ¿no? Puede irse hacia las vías respiratorias, ¿no? ¿Y producir qué? Producir faringitis crónicas, producir tos crónica. ¿No? Una de las causas de tos crónica es el reflujo. O pacientes que tienen asma bronquial y no mejoran. ¿Qué pasa? El ácido se está yendo a las vías respiratorias, ¿no? Y por último, este reflujo se va hacia la cavidad oral, ¿no? Y si nosotros recordamos la fisiología, ¿no? Nuestra cavidad oral o nuestra saliva, ¿no? Tiene un pH alcalino. Y al tener un pH alcalino, ¿no? De alguna forma todo lo que es o incumbe a nuestra funcionalidad normal de la parte de la masticación, de la función anatómica, alteraciones anatómicas producidas por una acidosis en la parte de la boca, lo que va a producir son lesiones. ¿Qué son estas? Erosiones dentales y finalmente quemaduras. Es decir, ¿qué va a producir? Úlceras. ¿Por qué? Porque nuestra cavidad oral está preparada para un pH alcalino. Si el pH es ácido, lesiona. Igual nuestros dientes están preparados para tener un pH alcalino, ahí funciona bien. Y si no, yo tengo un pH ácido, lesiono los dientes y puedo producir quemaduras por el ácido, y eso produce úlceras. Entonces, todas estas son manifestaciones extra esofágicas, ¿no? Pirosis, eso ya lo hemos descrito, que es la sensación de ardor, que considera el síntoma. Si quisiéramos decir cuál es el síntoma cardinal del reflujo, es la pirosis, ¿no? Aparece unos 30-60 minutos después de la ingesta. Cuando es muy intensa, el paciente puede percibirla como dolor en el comiendo intestinal, lo que decimos, un dolor intestinal que puede dar a la ¿qué es la regurgitación? Aquí decimos, ¿no? Es un paso de contenido estomacal a la boca, característicamente no acompañado de náuseas o de vómitos. Netamente el paciente hace un reflujo, ¿no? De la parte de los alimentos, ¿no? Y esto puede ir acompañado de disnea, de tos o de respiración. Obviamente es una persona que hace una regurgitación, ¿no? Está durmiendo, que cuando tiene el ensayo puede pasar a la vía respiratoria y producir una alimentación. De ahí tenemos la disfagia y la hidrofagia, que no son los síntomas más característicos, pero que de alguna forma pueden estar
¿Qué es la disfagia? Es dificultad para el paso de los alimentos. ¿Qué es la odinofagia? Es dolor al pasar los alimentos, ¿no? Son cosas diferentes. Y acá un poquito de la disfagia, ¿no? Acuérdense que la disfagia, también lo de biología, la disfagia tiene varias clasificaciones. Porque con la disfagia podemos clasificarla desde el punto de vista anatómico. Puede ser una disfagia alta, ¿no? Cuando el problema es en la dilución, ¿no? En el paso del alimento, más que todo donde se siente la dificultad, en la parte superior, ¿no? En la parte del epíteto superior. En cambio, cuando la dificultad es en la parte inferior, va una disfagia baja, ¿no? O también llamada esofágica. La otra clasificación es fisiológica. Se clasifican en mecánicas o neuromusculares, disfagia muscular o disfagia mecánica. La disfagia mecánica, ¿cuál es el problema? Es de alguna forma, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un cáncer de esófago. Si yo tengo un cáncer de esófago, ¿qué va a pasar? Primero pasan los sólidos, pasan los semisólidos, los líquidos. Se va cerrando, ¿qué pasa? Ya no pasan los sólidos. ¿Qué pasa? Los líquidos, los semisólidos y los líquidos. Se sigue cerrando, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Los sólidos y los semisólidos, solo los líquidos. ¿Cómo se llama esto? Ahí tiene otro nombre, una disfagia progresiva. Entonces, esto es cuando el problema es mecánico. Y cuando el problema es muscular o neuromuscular, es diferente. Acá la disfagia puede ser tanto a sólido como a líquido. Por eso que de alguna forma se le llama una disfagia de tipo ilógica, ¿no? De la disfagia lógica y la disfagia ilógica. Entonces, hay varias clasificaciones, ¿no? Es importante eso, pues, cuando hablemos, ¿no? De acalasia, vamos a hablar de la disfagia motora, porque el problema ahí es motor. ¿Ah? Ok, hay variedades clínicas, sí. La más frecuente, ¿cuál es? La heterogeneidad. Traducción. Un paciente tiene pirosis, regurgitación, síntomas de una endoscopía y no encuentro que tiene esofagitis. Eso es lo más frecuente. Lo más frecuente es que tiene síntomas, pero no tiene esofagitis. Se llama heterogeneidad. Es la más frecuente, 70%. Heterosiva, ¿qué significa? El paciente tiene síntomas y aparte le hago una endoscopía y tiene esofagitis, tiene signos de inflamación esofágica. Y por último, el esófago de Barrett, que ya explicamos que es una metaplasia, que también puede evolucionar a un adenoplasia. Hay muchas complicaciones que pueden suscitarse, ¿no? Por ejemplo, una úlcera péptica esofágica, una úlcera esofágica, esta úlcera puede sangrar. Cuando esta úlcera, cuando cicatriza, puede de alguna forma tener una mala cicatrización, producir estenosis péptica, y la parte del esófago de Barrett que ya lo hemos explicado como la parte de sostenimiento de dosis. Y por último, lo que decíamos que puede haber, reflujo, esofagitis, esófago de Barrett, displasia y carcinoma. Es decir, desde un simple reflujo, ¿qué puede terminar el paciente? En un cáncer, de una carcinoma, una evolución de un esófago de Barrett. Ok, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Se hace con la parte de la clínica, ¿no? La historia clínica. Generalmente no requiere muchas intervenciones. Cuando la pirosis y la recuperación ácida son predominantes, ¿no? La prioridad de reflujo es aproximadamente el 70%. Y cuando están los dos, prácticamente hay una sensibilidad diagnóstica del 70%, ¿no? Para intentar. Muy bien, entonces, ¿cómo va el diagnóstico? El diagnóstico, chicos, no es un diagnóstico endoscópico. El diagnóstico de esto es generalmente el diagnóstico clínico terapéutico. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que llega a la consulta con síntomas de reflujo, ¿no? Llega con su pirosis, su regurgitación, ustedes piensan que es un ERGE, y lo que hacen es hacerle prueba terapéutica. ¿En qué consiste hacer la prueba terapéutica? Darle inhibidores de bomba de protones, el omeprazol. Lo único siempre más utilizamos en el reflujo, pero hay otros, hay el asuprasol, el isomeprazol, todos los demás. Entonces, ¿qué le damos? Le damos de alguna forma inhibidores de bomba de protones y luego le damos entre 4 o 8 semanas y lo reevaluamos. ¿Qué significa esto? Que el paciente debería de haber mejorado, ¿no? Es decir, que los síntomas de pirosis y de reflujo, ¿no? Deberían, pero de pirosis y fermentación deberían haber mejorado más o menos en un 50% hasta más, ¿ya? Entonces, si el paciente mejora con los inhibidores de bomba de protones, ¿qué significa? Que el diagnóstico de ERGE es muy seguro. ¿Ya? Entonces, la prueba, ¿cómo es la parte diagnóstica? Es una clínico-terapéutica. Así hago. Sospecho, trato y en la evolución veo si mejora. Si mejora, ¿qué es? Ok. ¿Cuándo hago endoscopía? Ahí va. Cuando no mejora, pues, y el paciente, a pesar de darle tratamiento, la pirosis empeora o sigue igual, ¿qué digo? Aunque mejor le hago endoscopía. O aquel paciente que tiene signos de alarma. ¿Qué signos de alarma? Por ejemplo, que el paciente tenga lo que esté bajando de peso,
¿no? O esté vomitando, o tenga de alguna forma, claro, una fibrosis, pero que no ha mejorado con el tratamiento, ¿no? Pues si bueno, mejora con el tratamiento, no hay problema. Entonces, o un paciente que está haciendo melena, hematemesis, ¿sí? ¿No? O que tiene un hemograma y tiene una anemia. Entonces, todos esos datos a mí me hacen decir que hay signos de alarma. Entonces, ese paciente de frente le hago endoscopia. Entonces, ¿cuál es la endoscopia? Cuando no mejoran con esto, o hay signos de alarma. Entonces, esta es la endoscopia, ¿no? Entonces, la endoscopia lógico te diagnostica la endoscopia y te va a decir, ok, el grado, hasta puede biopsiar, puede hacer baja sensibilidad en F, 50% con fibrosis, y lo que decíamos, ¿no? Que no es frecuente la ergemerosina. La ergemerosina. ¿Qué decíamos? No utilice endoscopia también. Y de ahí tenemos las exploraciones funcionales, ¿no? Entonces, ustedes le preguntan, le dicen, ¿cuál es el examen de elección para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico? Es verdad, es la pechimetría. ¿Qué hace la pechimetría? Le colocas una sonda al paciente en el esófago, en el epíteto inferior, y por 24 horas van viendo cómo va variando el pH. Eso es lo que se hace. Igual, entenderán que eso no se hace a todos. ¿A quién se les hace? Generalmente a los pacientes lo mismo, ¿no? Paciente que se le dio inhibición de los protones, ¿no? En endoscopía se le dio que tenía de alguna forma tenía esofagitis, y a pesar del tratamiento el paciente no mejora, ¿no? Okay. Ahí voy aquí. O aquel paciente que quiero operarlo. Una de las partes del manejo del área es que a los pacientes que no mejoran es hacer una terapéutica, una cirugía que se llama la purificadora de Nielsen. Así se llama. Es una técnica quirúrgica que se utiliza para qué? Para mejorar los pacientes que tienen reflujo. Lógico, no es el tratamiento de elección, es un tratamiento cuando ya has hecho el tratamiento, es decir, has hecho el tratamiento médico, has hecho un segundo tratamiento médico, has diagnosticado con endoscopia de reflujo y no mejora. Ahí ya haces la pechimetría. La pechimetría se hace solamente en algunas consideraciones. ¿No? Y lo otro es la manometría, que eso lo vamos a ver antes de todo en la clase. Sí, sospecho ERTE. ¿Hay síntomas de alarma? No, fibrosis de explicación. Si hay síntomas de alarma, ¿qué le hago? Endoscopia. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay síntomas de alarma, ¿qué le hago? Le hago prueba terapéutica. Si la prueba terapéutica no es un prueba de protones, si el paciente mejora, ¿qué digo yo? Tiene reflujo. ¿Estamos de acuerdo? Si el paciente no mejora, persisten los síntomas, ¿a dónde va? A endoscopia. En endoscopia me dicen que es normal. ¿Qué le hago yo? Manometría o pH, no, pechimetría, lo que decía. ¿Ok? Si la pechimetría es normal, o el diagnóstico es normal, o primero el diagnóstico. Ya sé que esofagitis, me dice, no, es leve, es grave, ¿no? Es leve, es grave, o si no me dicen que hay otro tipo de paciente. Ya eso ya tiene manito. Chicos, ¿me quedó claro? No hay muy poco, ¿no? Tratamiento. Pero ¿qué para ustedes es importante? Ya los manejan. Que si le doy inhibidor de protones, endoscopia, pechimetría, ¿cuándo utilizo lo que está manejando? Exactamente. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer como atención primaria, ¿no? Tienen un paciente con reflujo, ¿no? Lógico, el inhibidor de de protones, ustedes lo pueden iniciar. ¿Sí? No hay nada difícil de iniciar un inhibidor de protones. ¿Estamos de acuerdo? Pueden iniciarlo. Pero aparte de eso, que tienen que decir de todo eso. Si es gordito y tiene reflujo, ¿qué le van a decir? ¿No? Por ejemplo, ¿qué tienen que decir? Que le ve la cabeza de su cama. Doctor, yo no tengo plata para comprarme una cama especial. ¿Qué le decimos? Que es más fácil. Con 2 ladrillos, pon los ladrillos abajo en tu cama y elevan un poquito más. Ahí está. Que si el paciente come todas las noches a las 9 de la noche, trabaja, hoy no, uno come más temprano, trata de comer más temprano, tal vez no evita comer tan tarde, ¿no? Y lo otro es que fraccione sus comidas. Sí, que fraccione. Tal vez su última comida no es a las 9, puede ser a las 7, 8 y finalmente se acosta a las 10 y hay menos riesgo de la. Lo otro, todos los alimentos que de alguna forma pueden estar asociados con mayor cantidad de reflujo, alimentos o sustancias tóxico-anacídicas, ¿no? Grasa, chocolate, alcohol, tabaco, cítricos, tomate, café, comida. Eso le tienen que decir, no lo como. Y lo otro es ver qué medicamentos toman, porque tal vez el paciente que está coayudando a su reflujo es que el paciente está tomando AINES, tomando aspirina, y acaba la parte importante. Por ejemplo, el calcio, ¿qué hace el calcio? Contrario, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo le doy un calcio antagonista, ¿qué va a hacer con ese reflujo? Con ese pinga, se aleja. ¿Qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico relaja. Entonces, si yo le doy nitratos, ¿qué hacen los nitratos? Aumentan el óxido nítrico. ¿Qué va a pasar con ese pinga? ¿Qué pasa? Se aleja.
Muy aparte, tengo que preguntarle al paciente qué medicamentos toma, porque tal vez estos medicamentos están coayudando a que el reflujo aumente. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que decíamos, el tratamiento de elección son los inhibidores de beta-lactamases, ¿no? Que de alguna forma se puede dar doble dosis. ¿Cómo existe, por ejemplo, doble dosis? Pero generalmente se le da dosis, ¿no? Una tableta de 20 miligramos de omeprazol o de 40 de omeprazol una vez al día en ayunas. ¿Por qué en ayunas? ¿Por qué ayunas? Ya sé, ya ha sido con pues en ayunas, ¿cómo está mi carga? Menos ácido. ¿Sí es? ¿Sí? Menos ácido. Entonces, ¿qué pasa cuando el omeprazol es una persona que está cuando te has dado posalimentos, hay una cantidad de ácido? Rápidamente se degrada. Por eso que el paciente tenemos que decirle, para que el ácido no lo degrade, tiene que tomar un ayuno. Antes del desayuno o antes de la cena. ¿No? Por lo que se recomienda. ¿No? Entonces esas son las dosis estratégicas. Muy bien, entonces esta parte de ok. Esta es la primera parte que es resumen. Entonces la primera clase que va a entregar precisamente es ¿no? Y también tienen que revisar toda la parte anátomo funcional del estómago, lo que hemos explicado. ¿Estamos de acuerdo? Antes de empezar con esto, voy a explicar los rayos finales. Yo tengo acá el esófago, por eso que el esófago que decíamos se tiene que verificar. Esto es una idea de lo que sería la verificación. Acá tengo mi esfínter esofágico superior, que decíamos que era músculo liso, que es lo único que hace es cortar. Yo hago un corte acá, acá te voy a encontrar mi plexo de agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a hacer esto? Se trata de acetilcolina y la acetilcolina ¿qué va a hacer? Pasa que ella periotal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y otra cosa. Y acá hay sustancias, ya hasta sobre todo lo hemos mencionado, ¿no? Como el óxido nítrico, el PI. Óxido nítrico, el PI. Que lo que hacen es relajar el espíritu. ¿Ya? Estas sustancias relajan el espíritu. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando hay problemas de la motilidad esofágica o lo que más nos interesa para ustedes, que tomamos por frecuencia, es la galaxia? En la galaxia, lo que va a suscitarse, uno, va a haber una destrucción del exceso de agua. ¿Estamos de acuerdo? Y al haber una destrucción del exceso de agua, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Disminuye. Y al disminuir la acetilcolina, ¿cómo va a estar la peristalsis? Entonces, ¿qué va a pasar con la aperistalsis? ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Y además, ¿qué va a pasar? El óxido nítrico y el PI son relajantes. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con el esfínter? Va a estar contraído. ¿Por qué? Porque faltan los relajantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el esfínter está contraído, pero no es porque haya mucha contracción, sino porque falta ¿qué? Relajantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Entendió? Muy bien. Entonces, esto que ustedes tocan con flechita como para que se tire amarilla. Entonces, esto es la parte importante para poder entender la galaxia. En la galaxia que existe, destrucción del peso de la Auerbach, disminuye la acetilcolina y hay disminución de los relajantes. Por lo tanto, ¿qué hay? Aperistalsis y falta de relajación. ¿Ya? Falta de relajación. ¿Por qué? Bueno. Ok, sí. Muy bien, entonces, esto lo hemos explicado. ¿Quién hace o qué estimula la motilidad esofágica? Es la parte del frente de Auerbach por medio de la acetilcolina. Entonces, cuando hay estas alteraciones, lo que decía, hay varias patologías. Mayoritariamente, cuando es una galaxia, la galaxia la podemos dividir en dos tipos. Una galaxia primaria, cuando no hay una etiología, digamos, propia, y una galaxia secundaria. Eso porque es importante acá en el Perú. Porque en el Perú tenemos una enfermedad que más que todo, por ahí, alguien de Arequipa, ¿ninguno? ¿Enfermedad de ninguno? ¿Bien, señor? En Arequipa y en el sur del Perú hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas, que es producida por un triatomino. ¿Qué hace este triatomino cuando se el signo de Román y todo lo demás que vamos a ver en efecto? ¿No? ¿Qué produce? La enfermedad de los megas. ¿Por qué te produce megas? No celular, mega de todo, mega colo, ¿no? Cardiomiopatía, ¿no? Entonces te produce, uno de
produce el megaesófago. ¿De qué le produce el megaesófago? Por atalasia, ¿no? Alteraciones en la parte muscular, ¿no? Por eso todo se distiende, se distiende el esófago, se distiende el corazón, se distiende la parte de los intestinos. ¿Ya? ¿Por qué es importante entonces cuando tenemos un paciente con atalasia? Preguntar de dónde viene. Pues si el paciente viene del sur del Perú, no solo por decir que viene del sur del Perú, que parte del megaesófago, le encuentra un megacolon, y le haga un ecocardiograma, ustedes lo dicen cardiología, y le encuentra una miocardiopatía, etc., una enfermedad de Chagas. ¿Ya? Por eso que también es importante este factor. ¿Ya? Muy bien, se define como una alteración de la función motora del músculo del esofágico en ausencia de enfermedad orgánica. Son primarios. ¿Qué significa primario? Que enfermedades en el esófago, que no hay una causa que esté provocada. Hay varios trastornos motores esofágicos. ¿Cuál me interesa a mí? La calasia. No porque me interesa a mí, sino digo, ¿cuál me interesa a mí? La calasia por frecuencia, ¿no? Porque es lo que ustedes no van a ver probablemente. Y hay varios trastornos que realmente cada uno tiene una fisiopatología y una forma de sanar. Por ejemplo, hace un rato les explicaba, ¿no? El famoso esofágico difuso, porque se produce por una alteración en las ondas terciarias. ¿Qué pasa en las ondas terciarias? Cada uno va por su lado. Cada uno va por su lado y hace como lo que se llama, que hay una imagen ahí, lo que se llama un esófago de Sakamoto. Exactamente. Entonces, en síntesis, lo que nos explica. De forma resumida, podríamos decir que la motilidad esofágica está regulada por una correcta interacción entre dos tipos fundamentales de neuronas del plexo mientérico, ¿no? El plexo, en este caso, ¿cuál es el plexo mientérico? Cuando el neoquímico en la acetilcolina, la neurona actúa como actuador. ¿Qué es la acetilcolina? Cuando el neoquímico es el óxido nítrico y en menor medida el péptido criminal de los activos, que la neurona actúa como inhibidor, ¿no? Entonces, al disminuir la activadora, ¿qué pasó? Disminuye la motilidad. Al disminuir la parte de lo que deberían inhibir más bien la contracción, falta de la relación, ¿no? Falta el óxido nítrico, falta el péptido activo que va a pasar, no se relaja. Muy bien. Okay. Eso es la parte de la calasia, ¿no? Que hemos explicado. ¿Cuál es el síntoma cardinal de la calasia? La disfagia. No es la pirosis, porque la pirosis es la calasia. ¿Qué tipo de calasia? ¿Alto o bajo? No, bajo, porque es un beneficio de un piloto. El problema es acá. ¿Es lógica o ilógica? ¿Lógica qué es? A ver, ¿cómo lo llamamos lógica? No entiendo, lógica, ¿no? Sólido, semisólido, líquido. ¿Y lógica cuándo? Cuando es esta la calasia, porque en algunos momentos pasan los sólidos, otros momentos los líquidos, otros momentos no pasan nada. Así es. Es una calasia de qué tipo? ¿Lógica o neuromuscular? Este es el síntoma característico de la calasia. Ok, en el tratamiento, chicos, ¿qué se hace? Un montón de cosas, ¿no? Lo único que se ha visto que se utiliza más actualmente en Perú es la parte de la hidratación neumática. Les explico. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Si le falta relajación, le falta óxido nítrico, o el calcio contrae que le doy, calcio antagonista, o le puedo dar nitrato. Con la idea de que le doy la relajación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Esto de alguna forma no tiene mucho sentido. Porque lo dejamos. ¿Qué otra cosa? Toxina botulínica. Le ponemos toxina botulínica al esfínter esofágico, pero para que se relaje. ¿Okay? También se puede utilizar. El tema es que a veces la toxina botulínica es cara, pero no todas las personas lo pagan. La tercera opción, ¿cuál es? Que es la que más se utiliza, es la dilatación neumática. ¿Qué haces? Con un endoscopio ingresas y empiezas a dilatar el esfínter. ¿Para qué? Para que se esfínter se. Y lo último es la miotomía quirúrgica, ¿no? La miotomía quirúrgica de Heller. ¿Qué sucede acá? Lo que hace es cortar el esófago para que finalmente, ¿no? La parte muscular del esófago, para que finalmente el esfínter esté más relajado. Entonces, eso es lo que se utiliza, ¿no? Hay varias alternativas. Digamos, si yo quisiera decir cuál es la que más se utiliza, es dilatación neumática, ¿ya? Es la de mayor utilidad. Ok, entonces, a todo paciente con disfagia, ¿no? Generalmente lo que se hace actualmente, lógico, es un endoscopio. Porque finalmente puede ser algo benigno, puede ser algo maligno. Una disfagia puede ser un cáncer de esófago, puede ser un cáncer de esófago, puede ser una calasia, ¿estamos de acuerdo? Puede ser una estenosis péptica o una estenosis péptica con
electrónica, ¿no? Muchas causas. Pero antes, acuérdense que no había, o sea, no es como ahora que la endoscopía está más a la mano, ¿no? Hay más endoscopistas, hay más meteorólogos. Antes, ¿qué hacíamos? Lo que se llama ecograma. ¿Qué le decíamos al paciente? ¿No? Toma, se le daba, ¿no?, en soluciones iodadas, lloran, y finalmente se le tomaba plaquitas. Placas de esófago. Y esto es lo que se ve. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Se ve, esta imagen explica la fisiopatología que hemos explicado, ¿no? A ver, ¿qué veían? ¿El esófago está dilatado o no? Sí, está dilatado. ¿Y cómo acaba? ¿Ensanchado o en punto? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué signo es? ¿Tiene como 20 nombres? A ver, los 20 de ¿cuál? Ah, muy bien. Uno escritor, ¿qué más? A ver, hay como 20, ¿eh? Digo 10 de bola de ratón. 2, 3. Picoloro, ¿qué más? Esquitocitos. Punta de la. Sí. Tiene varios nombres. El que más se utiliza de los tres es cola de ratón. ¿Ya? Pero igual los tres son válidos. Parece una cola de ratón, sí. Pero ustedes ven, de acuerdo a la gravedad del esófago animal, ¿no? Acá hay un mega esófago y acá peor que eso. Y esto es lo que decía, ¿no? Como un desarrollo. ¿Ustedes ven, no? Algo así. Eso ya es historia de esófago. Ok, gracias al esófago, ¿no? Porque eso lo vamos a ver en la última. Muy bien, ¿preguntas? Nada, ok. Acá, chicos, lo que tienen ustedes que leer para su examen son 3 puntos en eso, ¿ya? Uno tienen que leer es la parte fisioanatómica del esófago, ¿entiendes? Y el esófago que está compuesto, con las zapas, qué hormonas secretas, qué pisan, qué es Auerbach, qué pasa en las galaxias, qué pasa en ella. ¿Estamos de acuerdo? Que es la parte funcional, anatómica. De ahí el eje y de ahí la galaxia. Son los puntos que van a entrar. Ahora ya pasamos a la parte digestiva, a la parte gastrointestinal. La parte primera que vamos a ver es la parte digestiva, la parte de estómago y duodeno. Bueno, el primer punto que vamos a tocar, chicos, es la dispepsia. Probablemente nos salga raro que muchos de nosotros tengamos dispepsia. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno come, se le hincha la barriguita, ¿no? Se siente lleno, eructo, o tiene un ardor abdominal en la boca del estómago, ¿no? Que por ahí toma un antiácido y le pasa, ¿no? A veces ni siquiera nos medicamos, ¿ok? Eso es la dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Es un dolor, molestia en el abdomen superior, una pirosis epigástrica, ardor epigástrico, saciedad precoz, infección abdominal, náuseas, pesamos. La dispepsia es un ente heterogéneo y existe una definición aceptada. Lo único que es, dolor en hipocondrio derecho, derecho y izquierdo, no se considera el dolor es porque todo donde en la parte epigástica. ¿Qué definición nos da la Sociedad de la Enterología Endoscópica? Nos dice que es un síndrome caracterizado por la presencia de alteraciones anatómicas y funcionales del tracto gastrointestinal superior, que utilizan los criterios de Roma 3 o 4, son los que más se utilizan ahora. Ahora se han autorizado los criterios de Roma 4, son muy parecidos, por ahí les voy a dar algunos cambios en la muy bien, entonces para esto, lo que yo tengo que entender, ya tengo más o menos la idea de lo que es una dispepsia, y hay 3 tipos de dispepsia. Uno que es la dispepsia no estudiada. ¿Qué significa dispepsia no estudiada? Aquella persona que tiene dispepsia y que nunca se le ha hecho ninguna prueba de diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? De ahí existe la dispepsia orgánica. ¿Qué es la dispepsia orgánica? Es aquella persona que tiene dispepsia, ¿no? Por algún motivo se le hizo una endoscopía o alguna prueba no invasiva por Helicobacter pylori y salió positiva para alguna patología. Reflujo, gastritis, ¿no? Una úlcera. Eso es una causa orgánica. ¿Qué significa? Que hay una causa que explica el síndrome. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera es la dispepsia funcional. Es que después de yo haber hecho estudios, el paciente no tiene nada endoscópico, no tiene Helicobacter pylori. ¿Qué significa eso? Que tiene una dispepsia funcional. No tiene dispepsia. Entonces, para que el paciente tenga una dispepsia funcional, ¿qué tiene que haber? Acá está la definición. Síntomas presentes al menos 6 meses antes del diagnóstico. 6 meses antes. Activos durante al menos 3 meses. Presentando uno más de tipo planteado, que ya tengo dolor epigástrico. Entonces, ¿qué nos dan acá? Tiempos. Es decir, no es que a todos le decimos lo que tiene que funcionar.
de acuerdo? Acá no hay duda de nadie. Entonces, arriba está la especie no diagnosticada y acá tenemos la funcional y la orgánica. La orgánica que dijimos es cuando hay una causa específica. La funcional es cuando no hay una causa específica, y esto lo pasamos en el criterio de Roma 4. Vamos a ver que es muy parecido. Y en los criterios de Roma que tenemos que si la experiencia funcional se divide en dos. ¿Cuáles son estos? El síndrome de distrés postprandial. Acá, ¿cuál es el síndrome predominante? Es la necesidad precoz y la plenitud postprandial, de que la persona se llena rápido. ¿No? Esta es la característica. En cambio, en el síndrome de dolor epigástrico, ¿cuál es la característica? Que hay dolor o ardor intermitente, epigástrico, moderado, grave, mínimo una vez más. ¿Quedó claro? Es decir, la dispensa funcional se divide en dos. Algunos pacientes que tendrán un síndrome de distrés postprandial, si comen y se llenan, y otros tendrán un síndrome de dolor epigástrico. ¿Qué pasa? Comen y les arde el estómago o les arde sin ningún tipo de característica. Y algunos que tendrán los dos. Algunos tienen ardor, que aparte comen y se llenan, se distienden. Puede haber la mezcla de los dos, ¿no? Pero mayoritariamente, generalmente se guía humano. Entonces, yo quisiera decir que es más frecuente la dispensa funcional o la orgánica, la más frecuente la dispensa funcional, ahí está, 60%. Y de las causas de dispepsias orgánicas, la más frecuente como causa de dispepsia orgánica es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y lo otro que tengo que ver, ¿qué medicamentos toman el paciente? Porque la siguiente causa de dispepsia son los medicamentos. Muchos medicamentos que tomamos, por ejemplo, muy raro, la eritromicina, ¿no? La nitromicina, la citromicina, es decir, de alguna forma estos medicamentos pueden producir, como los macróleos, que son estos, pueden producir dispepsia, ¿no? ¿Qué más? La lipoxina, la proteína, el hierro, hay más, ¿no? Los antiinflamatorios, ibuprofeno, ketorolaco, ibuprofeno, la aspirina. Y de ahí tenemos las úlceras, ¿no? La úlcera técnica. Y ahí tenemos estas causas que son frecuentes, pero que hay que pensar, ¿no? Cáncer de esófago, de estómago, diabetes mellitus, ¿no? Que producen, claro, parece inoxidada, estómago. Estas son causas ya orgánicas, ¿no? Entonces, a pesar, no comprendo esto, pero no. Voy a amarrar el chico. ¿Está mucho? No, yo siento que no está. No, ahí hay una. Pero ahí hay una flechita donde dice creo. Yo no siento. Yo tomo estoy usando Turmex. Pero no tengo reflujo.